Bien, amados, bienvenidos a otra enseñanza de qué dice la Biblia en esta serie, específicamente hablando acerca de Apocalipsis. Hoy queremos hablar con respecto a las 5 diferencias notables que hay entre el arrebatamiento o rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. ¿Sabía usted que el arrebatamiento y la segunda venida no son un mismo evento, sino que bíblicamente tal parece que hay un tiempo de 7 años entre el arrebatamiento y la segunda venida? Bueno, en este video quiero explicarles cuáles son 5 de las tantas diferencias que hay entre el arrebatamiento y la segunda venida. Y si usted es de la posición respetable, de hecho, que cree que el arrebatamiento y la segunda venida son un mismo evento, por lo cual la iglesia, según su postura, pasaría por la gran tribulación, por favor quédese hasta el final para que escuche estos argumentos, porque de seguro van a ser de bendición para tu vida. Y si usted es de nuestra postura, que creemos que el arrebatamiento es un evento distinto a la segunda venida, quédese también, porque lo que vamos a compartir en este video es posible que muchos cristianos no lo conozcan, así que de una manera u otra va a ser de bendición para tu vida. Y al final tenemos un mensaje muy especial que compartir de la palabra, un mensaje de Dios para tu vida. Así que quédese hasta el final. Primero que todo, si es primera vez que miras alguno de nuestros videos, bienvenido. Este canal se llama ¿Qué dice la Biblia? Soy el pastor Jaciel Rodríguez y aquí subimos videos para bendecirte. Cada lunes estamos saliendo en vivo a las 8 horas de Miami, compartiendo enseñanzas bíblicas. También los miércoles lanzamos en la tarde nuestro video habitual de hace ya muchos años, video de qué dice la Biblia. Y los sábados estamos lanzando prédicas en este canal. Así que active la campana de notificaciones para que sea usted avisado de cada video. Y déjenos un fuerte like a este material para que así las redes sociales compartan este contenido de edificación. Muy bien, comenzando con la enseñanza. En primer lugar, hay que comprender que la Biblia enseña acerca de esta doctrina tan importante que es la segunda venida de Cristo Jesús. Cristo Jesús vino en su primera venida. La palabra da evidencia en abundancia sobre esto, de que el Verbo se hizo carne. Jesús, el Hijo del Padre, se hizo carne, le pusieron por nombre Jesús. Habitó entre nosotros, enseñó, predicó, sanó enfermos, para finalmente ir a la cruz del Calvario, morir por nuestros pecados, resucitar al tercer día y ascender al cielo, a sentarse a la diestra de Dios Padre. Pero un aspecto muy importante a comprender es que Jesús prometió que Él regresaría. Y hago énfasis en esto porque tristemente hay hermanos en la fe que no creen que Jesús va a regresar. Ellos creen que estos pasajes son simbólicos o que son meramente espirituales, por lo cual no son literales. Y para ellos Jesús o no va a regresar o ya regresó en Pentecostés. Sin embargo, la evidencia bíblica nos enseña que Cristo Jesús sí va a regresar muy pronto, literal y visiblemente a la tierra, para reinar aquí en la tierra durante 1000 años. La palabra de Dios enseña en Hechos capítulo 1 que cuando Jesús fue llevado al cielo en una nube, la palabra enseña que los discípulos quedaron perplejos ante aquel fenómeno que vieron, ese Jesús ascender en una nube al cielo. Sin embargo, dice la palabra que en ese momento unos ángeles del Señor aparecieron y les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí los ángeles estaban diciendo que así como Jesús se fue al cielo en una nube de manera literal y visible, así también un día Él regresaría de manera literal y visible. Y por esto los apóstoles, la iglesia primitiva, hacían mucho énfasis en esto bajo la consigna profética que decía Maranata, que significa Cristo viene pronto.
También el apóstol Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 7, enseñó diciendo: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿De qué estaba hablando aquí el apóstol Juan? Acerca de precisamente la segunda venida de Cristo, que insisto, va a ser literal. Jesús va a regresar a la tierra, va a poner sus pies en el monte de los olivos y va a comenzar su reino milenial. Esa es la profecía que la Biblia advierte que acontecerá. Jesús vino por primera vez hace cerca de 2000 años atrás, pero Él regresará otra vez. Ahora bien, una segunda profecía, un segundo aspecto doctrinal en la escatología que hay que comprender es que también la Biblia enseña acerca de un evento llamado el arrebatamiento de la iglesia. Esta doctrina se encuentra en varios pasajes de la Biblia, pero uno de los más conocidos, creo que sabemos todos que es Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 en adelante, donde la palabra dice que el Señor mismo, creo que muchos se lo saben ya de memoria, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice que luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. He ahí la gran promesa que la Biblia nos da acerca del arrebatamiento de la iglesia. También el apóstol Pablo una vez más hizo énfasis en esto en 1 Corintios 15, cuando dijo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, aleluya, seremos transformados. ¿De qué estaba hablando aquí la palabra? Bueno, estaba enseñando con respecto a esta doctrina fabulosa que se llama el arrebatamiento glorioso de la iglesia. Cuando revisamos esta doctrina en la palabra, en estos versículos y otros también que la palabra evidencia, vemos que se nos habla acerca de cómo, en primer lugar, los muertos en Cristo van a resucitar cuando Jesús venga en las nubes. Todos aquellos que murieron con la esperanza puesta en Cristo Jesús van a resucitar, y también los que estemos vivos para ese entonces seremos junto con ellos arrebatados en las nubes, y así estaremos para siempre con el Señor. Esa es la preciosa doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Ahora bien, la mayoría de teólogos, pastores, maestros están de acuerdo en estas doctrinas. Va a haber la segunda venida, va a suceder también el arrebatamiento, pero el conflicto viene en cuanto a qué momento o en qué momento sucede el arrebatamiento en relación a la segunda venida. ¿Serán parte de un mismo evento? ¿Serán eventos separados? Bueno, como les decía en el principio, respeto a los hermanos maestros que opinan que la iglesia pasará por la gran tribulación, pero yo soy de aquellos que piensan que la iglesia no pasará la gran tribulación, porque antes vamos a ser arrebatados, por lo cual yo creo que primero va a acontecer el arrebatamiento 7 años antes de la segunda venida, o sea, incluso antes de la manifestación del anticristo y obviamente antes de la gran tribulación. Algunas razones antes de entrar en las 5 diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida. Algunas razones por las cuales creo que el arrebatamiento es primero. Tenemos, por ejemplo, los precedentes que ya la Biblia nos ha dado históricamente. Por ejemplo, Noé
también Lot. En ambas historias vemos que la ira de Dios se derramó, pero Dios no derramó su ira hasta que su pueblo estuvo a salvo. Noé construyó el arca y una vez que entró en el arca, Dios mismo cerró la puerta y entonces comenzó el diluvio. En el caso de Lot, también así la palabra enseña que Dios sacó a Lot de Sodoma y de Gomorra, y también la palabra enseña que una vez que estuvo a salvo, fue entonces que Dios envió su juicio, su ira. Otra razón de esto es lo que el Señor le dijo a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí una promesa que para mí, que estaba siendo dirigida no solo a esta iglesia, sino a lo que representaba la iglesia de Filadelfia, y es la iglesia verdadera de Cristo en el fin de los tiempos. Y una tercera razón de tantas que hay es lo que la palabra enseña en segunda a Tesalonicenses, capítulo 2 y versículos 6 al 8. Este pasaje es muy profundo y dice así: ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién? Al anticristo. Se está hablando aquí acerca del anticristo. Dice: vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Note que aquí la palabra está enseñando algo tremendo, y es que el anticristo no se ha manifestado porque dice aquí la palabra que hay quien al presente le detiene. ¿Quién es este que está en la tierra que detiene la manifestación del anticristo? En mi humilde opinión, esto tiene solamente dos posibles respuestas correctas. O está hablando del remanente, o sea, la iglesia que está presente en la tierra, la iglesia de la cual Cristo dijo que ni las puertas del Hades prevalecerían contra la iglesia. O está hablando de la iglesia, o está hablando acerca del Espíritu Santo. Siempre recibo preguntas de personas que dicen: pastor, pero ¿cómo es que el Espíritu Santo se va a ir en el arrebatamiento al cielo? ¿Y quién entonces salva a los judíos que serán salvos en la gran tribulación si no fuera a través del Espíritu Santo? Y yo respondo: están en lo correcto. Los judíos no pueden ser salvos si no es a través de la obra del Espíritu Santo. La palabra enseña que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y también la palabra enseña, creo que es en Zacarías, la preciosa profecía que habla acerca de la restauración de Israel. Dice Dios: yo pondré en ellos espíritu de oración y mirarán a mí a quien traspasaron. Esa obra maravillosa solamente puede ser posible a través de la obra del Espíritu Santo, por lo cual el Espíritu Santo obviamente sí va a obrar en los judíos en el tiempo de la gran tribulación, pero su sede ministerial se va con la iglesia en el momento del arrebatamiento. Note que muchas veces pensamos, muchas veces nos olvidamos de que el Espíritu Santo es omnipresente. Él no está atado a una geografía porque Él es omnipresente. Él está aquí conmigo en este momento y está también contigo ahí en tu lugar. Gloria a Dios por eso. Él es omnipresente. Y es curioso que en el antiguo pacto ya el Espíritu Santo, según la Biblia, estaba en la tierra. ¿Sabe usted por qué? Porque la palabra dice en Génesis capítulo 1 y en esos primeros versículos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dice aquí: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, ya el Espíritu Santo estaba obrando en la tierra,
guardando, preservando lo que iba a acontecer en la tierra. Él vino sobre aquellos hombres como Sansón, él vino sobre David, él vino sobre Saúl. O sea, el Espíritu Santo es omnipresente. ¿Qué fue lo que pasó en Pentecostés? Bueno, lo que pasó en Pentecostés es que la sede ministerial del Espíritu Santo se trasladó a la tierra, no porque la tierra fuera especial, sino porque la iglesia, que es la receptora, el cuerpo donde vive el Espíritu Santo, la iglesia vivía en la tierra, y la palabra dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. O sea, Él vive en nosotros, en la iglesia, y por eso en el arrebatamiento, cuando la iglesia sube, la sede ministerial del Espíritu Santo, que somos nosotros, la iglesia, también sube al cielo, aunque Él en su omnipresencia, estoy seguro que va a seguir ministrando también en la tierra. Pero el énfasis es que la sede ministerial del Espíritu Santo, que es la iglesia, eso que ha empoderado a la iglesia, ese poder sobrenatural que hizo que Pedro predicara en Pentecostés y después ante los judíos, eso que hizo que Pablo predicara con fervor y valentía ante los reyes, eso que hizo que Esteban testificara de Cristo sin ningún temor a pesar de que le costara su propia vida. La sed del Espíritu Santo, la sed ministerial, sube en el momento del arrebatamiento. Y según lo que enseña ese pasaje que leímos, el anticristo no puede manifestarse hasta que la iglesia sea levantada. Ahora bien, ya que explicamos esto, la diferencia, la importancia de conocer qué es la segunda venida, qué es el arrebatamiento, por qué creemos que sucede antes de la gran tribulación, permítame darle ahora las 5 diferencias grandes y cruciales que hay entre el rapto o arrebatamiento y la segunda venida. O sea, 5 diferencias que hay entre ambos eventos que van a ayudarnos un poco más a comprender por qué razón son eventos por separado. En primer lugar, el rapto o arrebatamiento de la iglesia es enseñado en la Biblia como algo inminente. ¿Qué significa inminente? Que puede acontecer en cualquier momento, mientras que la segunda venida es obvio que va a acontecer 7 años después de la manifestación del anticristo. La Biblia enseña que el arrebatamiento será algo inminente, algo sorpresivo. Y esto lo vemos, por ejemplo, en pasajes como el de Mateo 24, donde Jesús dice: del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo. También en Marcos 13, Jesús dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. O sea, el Señor le puso cierto suspenso al arrebatamiento, porque sería algo inminente. También en primera a Tesalonicenses 5:2 dice el apóstol Pablo: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Así como ladrón en la noche. Por lo cual la palabra habla acerca del arrebatamiento como algo inminente. Mientras que la segunda venida sabemos que va a ser 7 años después de la manifestación del anticristo, y también después de la gran tribulación, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira, etc. Ahora bien, la iglesia ha creído esto desde siempre, que el arrebatamiento será algo inminente. Si yo creyera que el arrebatamiento va a ser junto con la segunda venida, entonces no sería tan inminente, porque tendríamos que preguntarnos: bueno, ya se ha manifestado el anticristo, ya estamos en la gran tribulación. Si la respuesta es no, no se ha manifestado aún el anticristo, ni estamos en la gran tribulación, bueno, entonces el arrebatamiento no es algo tan inminente. Hay que esperar que se manifieste el anticristo y después que venga la gran tribulación, y entonces podemos contar: tal día se manifestó el anticristo, han pasado casi 7 años, entonces
Cristo viene quizás cerca de tal fecha, pero Jesús le puso este suspenso, esta inminencia al arrebatamiento precisamente para que su pueblo estuviera listo para cualquier momento en el cual ocurriese el rapto o el arrebatamiento. Es por esto, en primer lugar, que creemos que el arrebatamiento es algo inminente y algo que puede acontecer hoy mismo. ¿Qué falta para que suceda el arrebatamiento? Absolutamente nada. Cristo pudiera venir por su iglesia ahora mismo. Qué glorioso sería eso, que ahora mismo el Señor venga por su pueblo. La segunda venida, por otro lado, no es tan inminente, viene después de la manifestación del anticristo y también de la gran tribulación. Segunda diferencia que hay entre el arrebatamiento y la segunda venida es que en el rapto o arrebatamiento, Cristo viene solamente a las nubes de manera invisible al mundo impío, mientras que en la segunda venida viene de manera literal y visible, no a las nubes, sino a la tierra. Note que la palabra dice en primera a Tesalonicenses 4:17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, lo leímos hace unos minutos, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La segunda venida, por otro lado, es un evento en el cual Jesús viene literalmente a la tierra. Así dice la profecía de Zacarías, capítulo 14. Esta profecía tremenda habla sobre la segunda venida de Cristo y dice en el versículo 17, acontecerá que Zacarías, perdón, capítulo 14 y versículo 4, aquí lo tengo, versículo 4, dice así la palabra, y se afirmarán, aquí lo subrayo para que puedan leerlo con facilidad, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio. En el arrebatamiento, Jesús no viene a la tierra, por lo cual eso no es una segunda venida. Solo viene a las nubes a levantar su pueblo y subimos al cielo, mientras que en la segunda venida Jesús viene de manera literal y visible a la tierra y afirma sus pies en el monte de los olivos. Tercera diferencia que hay entre el arrebatamiento y la segunda venida es el destino de cada evento. En el arrebatamiento, la iglesia sube al cielo. En la segunda venida, Jesús viene con su iglesia a reinar a la tierra. Esto lo sabemos porque en Juan capítulo 14, quiero ponerles este versículo en pantalla. Juan capítulo 14, ojo a esto. Y versículo 1 en adelante, dice así el Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Si crees en Cristo, escribe un fuerte amén en los comentarios. Ponlo ahí, yo creo en Cristo Jesús. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y dice ahora, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí vemos ya algunas cosas importantes. En la casa de mi Padre, ¿dónde vive el Padre? En el tercer cielo. Dice, allá muchas moradas hay. Dice, me voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Dónde? En el cielo. Y si me fuere y os preparare lugar, ojo a esto, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esto habla de el arrebatamiento, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde estará Jesús en el momento del arrebatamiento? ¿De dónde viene? Del cielo. Él viene del cielo a las nubes, levanta la iglesia y lleva a su iglesia al cielo para celebrar las bodas del Cordero. En la segunda venida, por otro lado,
La historia es totalmente distinta porque en la segunda venida Jesús viene literalmente a la tierra. Y ojo a esto, la palabra enseña, gracias mi hermano, la palabra enseña que Él viene con su iglesia a la tierra, de manera literal y visible a reinar a la tierra. Mire lo que dice Apocalipsis 19, Apocalipsis 19, versículos 13 en adelante. Esto está hablando aquí acerca de la segunda venida de Cristo. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Cuando leemos esto, pensaríamos quizás que se trata de ángeles, pero es curioso que Él no solo viene con ángeles, sino que tal parece que aquí también está incluida la iglesia, porque esto del lino, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, son características de ropa que se le aplica a la iglesia, que dice la palabra que son las acciones justas de los santos. Por lo cual, en el arrebatamiento, la iglesia sube al cielo, mientras que en la segunda venida, la iglesia viene con Cristo a la tierra. ¿Cuántos pueden alabar a Dios y poner un fuerte gloria a Dios en los comentarios? Cuarta diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida es que en el rapto resucitan todos los muertos en Cristo, mientras que en el momento de la segunda venida solo resucitan los mártires. Mira lo que dice la palabra en primera a Tesalonicenses 4:16. Dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Dice ahora, los muertos en Cristo resucitarán primero. Sin embargo, en la segunda venida no se habla de que haya una resurrección de los muertos en Cristo. No se menciona en la segunda venida, pero sí se menciona únicamente la resurrección de aquellos mártires que habrán dado su vida por Cristo Jesús. Mira aquí cómo la palabra en el capítulo 20 de Apocalipsis habla acerca de la segunda venida, cómo Cristo viene, establece su reino milenial, y dice aquí que Juan ve una resurrección. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, o sea, resucitaron, y reinaron con Cristo 1000 años. Si el arrebatamiento fuera aquí en el momento de la segunda venida de Cristo, veríamos evidencia en la palabra de la resurrección de los santos, pero es curioso que la única resurrección que acontece en la segunda venida es lo que dice los mártires, los muertos por Cristo en la gran tribulación. Y mire lo que dice el versículo 5. Esto es tremendo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿De qué otros habla aquí? Obviamente de los impíos. Pero note que aquí en este versículo el apóstol Juan ya está deduciendo que la gente entiende que ya habrá acontecido la primera resurrección, que es la resurrección de los santos, de la cual esta de los mártires viene a completar aquel número. Es parte de una misma resurrección, pero separada por 7 años. Pero dice que los otros muertos no volvieron a vivir. O sea, aquí no se habla de una resurrección masiva de todos los cristianos, sino que habla únicamente acerca de los mártires. Por esto, en el arrebatamiento resucitan todos los cristianos que murieron en Cristo, incluyendo los del antiguo pacto que murieron con la fe en Cristo Jesús, mientras que en la segunda venida solamente resucitan los mártires. Y una quinta y última diferencia que hay entre el arrebatamiento y la segunda venida, y esto es muy especial, es que en el arrebatamiento Cristo viene a salvar a su iglesia, mientras que en la segunda venida Él viene a salvar
a Israel. En el arrebatamiento, Jesús viene para salvar a su iglesia de la ira de Dios. A la iglesia de Filadelfia, que insisto, es tipo de la iglesia fiel de Dios en el tiempo del fin. Jesús le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Qué tremendo esto. También la palabra enseña en primera a Tesalonicenses 5:9 que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos dicen, bueno, ahí está hablando acerca del infierno, la ira. No, aquí está hablando de la gran tribulación, porque el contexto habla acerca de los eventos del fin, la escatología. Tanto es así que esto está en el versículo 9, pero en el versículo 1 comienza diciendo: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que se os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Así que en este capítulo se está hablando específicamente acerca del regreso del Señor, de los eventos del fin, y dice: Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que muchos hermanos, quiera Dios que muchos hermanos que estén mirando este video tengan sus Biblias abiertas ahí en mano, estudiando por la palabra, subrayando los versículos que decimos o tomando notas, porque esto es bien revelador. Tenemos hermanos queridos, de hecho, un hermano querido en Panamá, el hermano Joel, al cual, si está mirando en vivo, le mando un fuerte saludo. Un gran hermano en la fe. Dice: yo, pastor, los lunes me siento ahí y tomo nota, me siento con mi Biblia y tomo nota de todo lo que se explica. Gloria a Dios por eso. Así que en el arrebatamiento, Cristo viene para salvar a su iglesia. El Señor levanta la iglesia, la lleva al cielo para celebrar en el cielo las bodas del Cordero, mientras que en la tierra Israel va a ser probado por Dios. Recuerde que Israel fue puesto en pausa profética después de la semana 69 por haber entregado al Mesías. La palabra enseña en Romanos 11: ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Por lo cual Israel en la gran tribulación va a ser probado por Dios, van a ser pasados por el fuego, todo como parte de un plan divino para que ellos clamen a Yeshua HaMashiach y clamen a Cristo Jesús, lo reconozcan, y será entonces al final de los 7 años que Israel se va a ver rodeada de ejércitos enemigos, el anticristo persiguiendo a Israel en Jerusalén, en el desierto, a punto de exterminarlos, cuando entonces aparece la señal del Hijo del Hombre. Cristo regresa con su iglesia y salva a Israel, destruye al anticristo, al falso profeta, ata al diablo durante 1000 años y comienza su reino milenial desde Israel, desde Jerusalén, para el mundo entero. Es por eso que, como a manera de conclusión, quiero decirles que el arrebatamiento, mi estimado hermano, pudiera ocurrir en cualquier momento. La segunda venida necesita algunos eventos previos, como la manifestación del anticristo, la gran tribulación, etcétera. Pero el arrebatamiento es algo inminente. Pudiera ocurrir en cualquier momento el arrebatamiento glorioso de la iglesia. Y esto nos deja una gran advertencia. Si el arrebatamiento pudiera ser hoy, la gran pregunta es: ¿estaríamos listos para irnos con Cristo en este momento? ¿Hemos recibido ya a Jesús como nuestro Señor y Salvador? ¿Ya hemos recibido por fe la salvación? ¿Cómo está nuestra vida de santidad? ¿Estamos buscando a Dios? ¿Estamos siendo fieles a Dios? ¿Cómo están nuestras vestiduras espirituales? ¿Limpias o manchadas?
finas o arrugadas. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? La palabra dice que ese lino fino, que es las vestiduras espirituales, son las acciones justas de los santos. Esta pregunta debe confrontarnos para darnos cuenta, si Jesús viniera hoy mismo a levantar su iglesia, ¿sería yo acaso parte de aquellos que se irán con Cristo? ¿O sería acaso de aquellos que se quedan en la gran tribulación? Espero que la respuesta sea sí. Pero si la respuesta es no, pastor, no me siento listo, la buena noticia es que todavía hay tiempo. Aún estás a tiempo. Aún estamos a tiempo de volvernos del mal camino, de renunciar al pecado, de arrepentirnos de nuestros pecados, de convertirnos de nuestros pecados, reconocer a Cristo Jesús, clamar a Él, sí, pedir misericordia, pedirle que la sangre preciosa de Cristo nos limpie de todo pecado y comenzar a trazar sendas nuevas para nuestros pies, un camino recto de santidad delante del Señor. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso en este día? Hay un consejo que Jesús dio en Marcos capítulo 13 y cierro casi con esto. Un consejo que quiero que lo leas, lo escudriñes, lo creas, lo recibas y lo apliques. Marcos capítulo 13 y versículo 33. Dice el Señor Jesús, un pasaje que leímos hace unos minutos. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. 3 consejos. Mirad, o sea, estar atentos a las señales, no ser de aquellos ignorantes de las señales, estar atentos. Número 2, velar, o sea, no dormirse espiritualmente. Y número 3, orar. ¿Sabe usted por qué orar aparece como algo tan fundamental? Porque si sabemos que Cristo viene, si estamos atentos, pero no oramos, no tenemos el aceite para guardarnos en santidad, no tenemos el aceite para estar llenos del Espíritu Santo. La oración es el combustible, es aquello que nos llena del Espíritu Santo y nos hace estar listos y preparados. Que Dios te bendiga mucho. Oro por ti en este momento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo oro por cualquier persona, cualquier amigo, amiga, hermano o hermana que esté mirando este video y que no se sienta aún listo para irse con Cristo Jesús. Yo oro en esta noche para que tu poder ahora le toque en el nombre de Jesucristo. Oro por aquellos amigos que aún no han recibido a Cristo Jesús, para que el Espíritu Santo ahora los convenza de pecado en este momento. Amigo, si estás mirando este video y aún no eres cristiano, clama ahí en tu lugar a Jesús. Dile: Jesucristo, entra en mi corazón, perdona mis pecados. Dice la palabra: el que invocare el nombre del Señor será salvo. Si crees en tu corazón y lo confiesas con tus labios, serás salvo en este momento. Toca, Padre, cualquier vida, cualquier persona que no te conozca, que puedan ahora ser salvos. Si has recibido a Cristo, ponlo en los comentarios: acabo de reconciliarme con el Señor, recibo a Cristo Jesús. Padre, y si hay alguien mirando el video que ya es cristiano, pero ha estado lejos de ti, viviendo en desorden en su vida espiritual, alejado de la santidad, alejado de la oración, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú le toques, le ministres en este momento y que tú obres un cambio radical y poderoso en su vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si te bendijo este video, déjanos un fuerte like. Coméntanos en los comentarios qué te pareció, cómo te bendijo, y muy atentos al video de este miércoles en la tarde. Bien, amados, bienvenidos en esta noche a una enseñanza más de Apocalipsis. Como muchos saben, hemos estado durante varios meses ya dando una serie continua
del libro de Apocalipsis, hablando específicamente de temas importantes que la palabra de Dios ofrece en el libro de Apocalipsis, profecías tremendas que creemos que están a punto de cumplirse, y hemos tocado temas maravillosos como el arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación, el anticristo, las señales proféticas, a los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, etcétera. Y hemos estado también hablando con respecto a cómo será la segunda venida de Cristo Jesús, y todo lo que va a pasar cuando el Señor Jesús regrese a la tierra después del tiempo de la gran tribulación. Y hoy nos toca hablar acerca de un tema muy importante que muchos tienen dudas, y se trata de la guerra de Gog y Magog. Saben ustedes que recientemente hay una noticia que ha sido conocida en las redes sociales con respecto al presidente de Turquía, el cual abiertamente ha pedido una coalición entre Rusia, Turquía, Irán y Siria, lo cual, si se diera en los próximos días, se haría sencillamente el cumplimiento, o por lo menos la preparatoria para el cumplimiento de esta profecía tan importante que tiene que ver con Gog y Magog. Sin embargo, hay muchas preguntas con respecto a esta frase profética que muchas veces oímos: Gog y Magog. ¿Qué o quién es Gog? ¿Quién es Magog? ¿Cuándo va a acontecer en esta guerra? ¿Qué pasará en esa guerra? ¿Será acaso lo mismo que la batalla de Armagedón? En fin, hay muchas preguntas relacionadas con ese tema, la guerra de Gog y Magog, pero en este video queremos explicar todo lo relacionado a esta guerra de Gog y Magog profetizada en la palabra. Y déjame decirle que es muy importante que como pueblo de Dios prestemos atención a las profecías para que estemos despiertos ante las cosas que están pasando en el mundo, porque las señales lo evidencian y no podemos equivocarnos, no podemos ignorarlo. Cristo Jesús viene muy pronto. Si lo crees, escribe un fuerte amén en los comentarios. Él viene muy pronto, pero no podemos estar como Israel en el tiempo que vino Jesús, dormidos espiritualmente. Hay que estar velando, y para esto que queremos explicarle al pueblo cuáles son las profecías para que la iglesia en este tiempo sea entendida en las profecías del Apocalipsis, y por lo tanto estar preparados para lo que se viene. Así que bienvenidos en esta noche. Si es primera vez que mires alguno de nuestros videos, este canal se llama ¿Qué dice la Biblia? Mi nombre soy el pastor Jaciel Rodríguez, y mi deseo es que puedas ser parte de esta familia linda. Déjanos un fuerte like si deseas hacerlo así, para bendecir este ministerio que bendice a tantas vidas. Muy bien, comenzando en la enseñanza de hoy, quiero que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer una porción de la palabra que se encuentra en el capítulo 20, y este pasaje va a servirnos como base para la enseñanza de esta noche. Y dice así la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Dice el apóstol Juan en profecía: cuando los 1000 años se cumplan. ¿Cuál 1000 años? El milenio, donde Cristo Jesús va a estar reinando en la tierra con su iglesia después de la segunda venida. Dice la palabra: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Estoy convencido que muchos, al leer ese pasaje, tienen muchas preguntas en su corazón, como por ejemplo: ¿por qué razón Satanás será suelto de su prisión después de 1000 años? ¿A quién va a engañar Satanás? ¿A quiénes son Gog y Magog? ¿Y qué va a pasar en esta gran batalla que dice la palabra que será ese ejército como el número de la arena del mar? Y les prometo que con la ayuda del Señor vamos a explicar todos estos temas, estas preguntas, inquietudes en esta clase con respecto a este tema de la guerra de Gog y Magog. Pero primero creo que tenemos que explicar en primer lugar qué o quién es Gog y Magog, para que podamos entender
esta profecía. Y para esto quiero que vayamos al libro profético de Ezequiel, ya que esta profecía de Gog y Magog encontramos alusión a ella en algunos libros de la Biblia, en particular como Apocalipsis, que mencionamos ya, también Jeremías, pero especialmente el libro profético de Ezequiel tiene una serie de profecías tremendas, especialmente de los capítulos 38 y 39 de ese libro de Ezequiel. Mire cómo dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 38. Dice así el profeta: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Grábese esa frase. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. O sea que Gog es un príncipe. Dice príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di, así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Lo primero que tenemos que explicar al leer esta profecía es que Gog habla de una persona que es el príncipe, o sea, el rey o el presidente de una nación que se llama Magog aquí en la profecía bíblica, por lo cual Gog es una persona, no un lugar, pero Magog es un lugar y es la tierra donde Gog reina. Gog de Magog, Gog el rey de la tierra llamada Magog en la profecía bíblica. ¿De qué tierra, de qué nación está hablando aquí la Biblia? Como muchos saben, aquí Magog, cuando miramos la historia bíblica, la geografía, todo ello, es evidente que Magog es muy probablemente la tierra, el país de Rusia, ya que los agogitas, descendientes de Jafet, el hijo de Noé, se establecieron en estas tierras frías del norte que abarcan las regiones de Tubal y de Mesec, territorios que se extienden desde Rusia hasta Turquía, ambos países localizados, así como la palabra indicaba, al norte de Israel. Jeremías dijo, del norte vendrá el mal, por lo cual la tierra de Magog es la tierra de Rusia o la nación de Rusia, y de hecho la ciudad de Mesec, mencionada aquí en la profecía bíblica, es exactamente Moscú, hoy en día la capital de Rusia, por lo cual vemos que aquí está hablando la profecía bíblica, la guerra de Gog y Magog, haciendo alusión a un papel protagonista que va a tener la nación de Rusia y sus aliados en el tiempo del fin, en el estudio de las profecías bíblicas. Y como ya les adelanté, el profeta Jeremías dijo en el capítulo 1, versículo 14, que del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Por lo cual, cuando leemos en la Biblia la profecía de Gog y Magog, tenemos que entender que está hablando específicamente acerca de una profecía para la tierra de Rusia y su presidente. Y es curioso cuando miramos un poquitico atrás a las guerras mundiales, en especial la Segunda Guerra Mundial, el papel protagonista que ha tenido esta nación aún hoy en día, el papel tan protagonista que tiene esta nación, tanto así que en el occidente hay temor de las decisiones que se tomen en los próximos años, qué pasará, cuáles alianzas estarán sucediendo allá en el oriente, qué estará pasando con el mundo musulmán en relación a Turquía, a Irán. Y sabemos que detrás de todo esto está la nación de Rusia, porque hay profecías para Rusia, un papel fundamental que Rusia y su presidente en turno para ese entonces van a desarrollar en las profecías del fin. ¿De qué se trata esta profecía? Ya estudiamos quién es Gog y Magog, pero ahora, ¿de qué se trata la profecía? ¿Cuál es la profecía? ¿Cuál va a ser el papel de Rusia o la antigua Unión Soviética en las profecías del fin? Bueno, vamos a estudiar otra vez este pasaje de Ezequiel 38 y lo que sigue
en los próximos versículos porque es realmente tremendo. Preste atención a esto. Leíamos en el versículo 1 que decía el profeta: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Fíjese ahora lo que dice el versículo 14. Mírenlo acá, voy a subrayarlo para que puedan leerlo con facilidad. Dice, por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo. Note cómo habla de una coalición de varias naciones. Tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado, o sea, como los cielos que se nublan, para cubrir la tierra, será al cabo de los días, o sea, en el fin de los tiempos, y te traeré sobre mi tierra, dice Dios, para que las naciones me conozcan. Qué profundo esto, quiero explicarlo luego. Para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Miren el siguiente capítulo, capítulo 39 de Ezequiel, versículos 1 en adelante, continúa esta profecía y dice así: tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec